podemos decir que estamos hablando de lo que es materia, que es todo lo que nos rodea y de lo que está hecho todos los cuerpos. La materia tiene propiedades, ¿cierto? Como todo cuerpo, ¿cierto? Materia tiene unas propiedades que la identifican. Tiene unas propiedades generales o que también podemos llamar extrínsecas y unas propiedades específicas o intrínsecas, ¿cierto? Es decir, unas propiedades como de por fuera y unas propiedades muy internas, ¿cierto? Entonces nosotros estábamos mirando acá en el video, veíamos, mientras van entrando acá, veíamos acá en el videíto. Bueno, vamos a adelantarlo. Bueno, hay unas propiedades de la materia que las podemos percibir con los órganos de los sentidos. Son las propiedades organolépticas, ¿cierto? El color, el sabor, la textura, ¿sí? Esas son propiedades organolépticas. Pero hay unas propiedades que son más de la materia y aquí está. Tenemos unas propiedades extrínsecas que son las mismas propiedades generales y unas propiedades intrínsecas que son las propiedades específicas. ¿Qué quiere decir? Estas generales la tiene toda clase de materia, la tiene. Quien sea, cualquier tipo de materia tiene estas propiedades. Pero estas internas o intrínsecas son específicas de cada clase de materia. Por ejemplo, a ver, demos un ejemplo con nosotros. Todos los seres humanos tienen ojos, tienen nariz, tienen boca, son propiedades generales, ¿cierto? Pero ya las propiedades específicas es de cada uno, de qué color son esos ojos, cómo es el cabello, cómo se comporta, su personalidad, ¿cierto? Entonces, vamos a mirarlo. Son las mismas propiedades generales y descripciones cualitativas comunes a cualquier clase de materia. No nos dice la forma cómo las sustancias se comportan. Profe, ¿sí? De las demás. Profe, ¿le puedes permitir el ingreso a Ricardo a la reunión, por favor? Ay, no sé dónde está para darle el ingreso. Espérame a ver si está. Ah, ya. Ahora sí, me tocó parar esto. Listo. La masa, el peso, el volumen, impenetrabilidad e inercia. Las propiedades intrínsecas son las mismas propiedades específicas y, como su nombre lo indica, nos permiten identificar y diferenciar unas sustancias de otras. Estas propiedades son muy importantes, pues nos permiten conocer características puntuales de todas las sustancias. Las propiedades específicas se clasifican en físicas y en químicas. Las propiedades físicas son independientes a la cantidad de sustancia y no cambia su naturaleza. Algunas de ellas pueden ser densidad, punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, conductividad, ductilidad, maleabilidad y dureza, entre muchas otras. Mientras que las propiedades químicas describen el comportamiento que tienen las sustancias cuando interactúan con otras. Cuando determinamos una propiedad química, vemos cómo dicha sustancia cambia su estructura y composición. Algunas propiedades químicas son la oxidación, la combustión, la inestabilidad, la reactividad con el agua, entre otras. Las propiedades de la materia son muy importantes, pues de ellas depende que conozcamos y diferenciemos las sustancias o materiales que nos rodean para darle el uso, por ejemplo, en la industria, la medicina, la agricultura y la tecnología. Ah, ¿y saben también de dónde? En las comunicaciones. Cada día se descubren nuevos materiales y, en consecuencia, nuevas utilidades que nos traen beneficios y mejoramiento a nuestra calidad de vida. Bueno, entonces, estas propiedades nosotros las tenemos acá. Bueno, estas que quería que miráramos un poquito, las propiedades generales, ¿no? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿cierto?
se mide con la balanza, con los diferentes tipos de balanza, y la unidad es el gramo o el kilogramo y las unidades que se dividen de ahí, ¿no? Hay múltiplos y submúltiplos, más grandes y más pequeñas, ¿cierto? Pero la unidad más utilizada es el gramo para medir la masa, ¿cierto? El peso es la cantidad es la fuerza con la que la Tierra nos atrae o atrae los cuerpos, ¿cierto? Está relacionado con la fuerza gravitacional o la fuerza de gravedad. Y se mide con el dinamómetro y las unidades son kilogramo fuerza, gramo fuerza, o se da en una unidad especial llamada newton. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y se puede dar en litros, en centímetros cúbicos, en metros cúbicos. Cuando un cuerpo tiene una figura geométrica, entonces el volumen es igual al alto por el ancho por el largo. 3 unidades, por eso se da en una unidad cúbica, ¿cierto? A la 3. Muy bien. Pero cuando el cuerpo no tiene una figura geométrica, ¿cierto? Definida, por ejemplo, este esfero, entonces yo tengo que utilizar agua. Primero mido la cantidad de agua, el volumen de agua, luego introduzco el objeto y vuelvo a medir. El agua sube al introducir el objeto y la resta de los dos volúmenes es el volumen del cuerpo, ¿cierto? Cuando nosotros introducimos la mano dentro de un vaso con agua, esa cantidad de agua sube y sube, esa cantidad que sube es el equivalente al volumen de mi mano, ¿cierto? Impenetrabilidad. Un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo, ¿cierto? No puedo. Yo puedo sentarme en el mismo lugar cuando la otra persona se ha quitado, ¿cierto? No puedo estar en el mismo lugar al mismo tiempo y en el mismo exactico el sitio, no. Eso se llama impenetrabilidad. La inercia. Todo cuerpo tiene la tendencia a permanecer quieto, a permanecer en reposo o a permanecer moviéndose si no hay una fuerza que actúe sobre él. Estas son las principales propiedades generales. También está la porosidad, es decir, que no todos los átomos que forman la molécula están pegaditos, sino que hay espacio entre ellos. ¿Listo? Tenemos también las propiedades intrínsecas. Entonces las dividimos en físicas y químicas. ¿Listo? Las propiedades son muy... Las propiedades es... Aquí, dentro de esas tenemos físicas. Tenemos la densidad, que es la medida de la masa por el volumen. Masa sobre volumen es la densidad, es decir, qué cantidad de materia cabe en un espacio, ¿cierto? Entonces se hace una división entre la masa dividida entre el volumen. Y las unidades son masa, gramos sobre una unidad de volumen. Entonces se dice gramos por centímetro cúbico, por ejemplo. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia hierve. Entonces se da en grados centígrados, grados Kelvin, los diferentes grados que hay para medir la temperatura, las escalas. Solubilidad es la cantidad como una sustancia se disuelve en otra. Conductividad se refiere al paso de la electricidad. Dureza, la resistencia que tiene una sustancia. Luego tenemos las propiedades químicas. Entre muchas otras. Que tienen entonces, las químicas tienen que ver con la reacción que tiene, la reacción que tiene frente a otras sustancias, cómo se oxida, si se quema en presencia de otra sustancia, la inestabilidad, cómo va cambiando y
la reactividad, cómo reacciona con otras sustancias. Estas son algunas de esas propiedades que tiene la materia. ¿Hay alguna preguntita hasta ahí? No, profe. ¿Ninguna? Bueno. No, profe, todo está claro. Todo está claro, listo. Bueno, mis niños, entonces quería... sí, dime. Faltó que presentaras ¿qué? Presentar mi exposición. Ah, listo, dale, preséntala. No, profe, tú dijiste que por lo que mi internet está lento, tú lo debes a presentar Ay, yo la tengo, sí, señora. ¿Dónde me la enviaste? al WhatsApp privado, profe. Vamos a ver si puedo aquí, porque es que me queda acá. ¿Será que tú no la puedes presentar ahí? Es que se me... Voy a volver a intentar, profe. Porque es que se me cerró acá el WhatsApp, no me di cuenta y se me cerró. Bueno, tú podrías desde ahí, espérame a ver. ¿Cómo se llama tu ser vivo? El que expuse fue un lobo y dentro de ese expuse otros. Bueno, listo, aquí lo tengo ya. Vamos a ver si lo puedo abrir aquí. Listo. Bueno, entonces, bueno, vamos a mirarlo a ver si podemos aquí. Listo, bueno, nos fuimos, aquí está. Entonces, desde el principio, listo. Entonces tenemos, tú vas explicando, listo. Colegio Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino, presentado por Samuel Fernando Ramírez Rojas, del grado 607, presentado a la profe Magnolia y compañeros. Listo, bueno. Este es un ejemplo. Tenemos acá el del lobo, ¿no? Sí, de la clase que lo sacaste, me acuerdo. Listo, acá. Profe, ¿tienes que darle a habilitar a edición? Listo. Aquí está. El lobo. Viene el lobo, viene el lobo. Listo. Profe, ¿la pasas? Bueno, entonces, te lo voy a leer yo. Dominio, eucaria, ¿cierto? Grande porque tiene células eucariotas. Reino, animalia o animal, ¿cierto? Filum, chordata o vertebrado. Clase mamalia, orden carnívora, familia Canidae, género Canis, especie Canis lupus, porque el perro es Canis familiaris o Canis domesticus. Listo, bueno, aquí tenemos otros dos, los lees tú. Aquí tienes del gato y todo lo del gato, tienes la tortuga, ¿cierto? Entonces dice, ¿tú lo alcanzas a leer? Exactamente no, profe. Bueno, entonces, tenemos el primero. No, pero profe, ya. Bueno, listo. El primero es... Uy, observar con un B. Bueno. El reino... El del gato es reino animalia. Subreino es Metazoa. El Filum chordata, subfilum vertebrata, orden mamalia, ese me lo sé, orden clase mamalia, orden carnívoro, familia Felidae, género Felidae, especie silvestre. Bueno, pero esta es especie Felis cato. Muy bien, listo. ¿Algo más?
Aquí tenemos el de, hiciste hartos, el del camello y el del caballo. Bueno, ahí vemos entonces la taxonomía, por ejemplo, del caballo, reino Animalia, subreino Eumetazoa, filum Chordata, subfilum Vertebrata, clase Mamalia o mamífero, orden Perisodáctila por las patas que tiene, familia Equidae, género Equus y especie Equus cavallius. ¿Cierto? Bueno, listo. Aquí tenemos la abeja. Muy bien, señor Ramírez. Uy, hiciste el de todos. La araña. Muy bien. El del elefante, el de la ardilla y el del coyote. ¿Listo? Wow, hiciste pero cantidades. Bueno, muy bien. Bueno, algunas están en peligro de extinción, debemos cuidarlas, ¿cierto? ¿Quiénes están en peligro de extinción? El gorila de la montaña, el oso polar, el lince ibérico, el tigre de Sumatra, el rinoceronte blanco, el leopardo de las nieves, el oso panda, el chimpancé común, ¿cierto? Y aquí tenemos, bueno, aquí está el del lobo, toda su clasificación. ¿Listo? Y no preguntas, solamente aplausos. Bueno, listo. ¿Algo más? No, no, no. Bueno, para terminar, bueno, nosotros ¿qué? Nosotros el jueves, así disfrazaditos, vamos a iniciar y hacemos nuestro, bueno, de pronto algún temita lo vemos ahí. Quería para terminar que miráramos un poquito esto de enfermedades contagiosas. Son 5 minuticos que me regalen para mirarlo. Y dejamos ahí. ¿Listo? Ay, tan Hola. hermoso. En esta ocasión hablaremos sobre enfermedades infecciosas. ¿Cómo las adquirimos? ¿Qué sucede a nivel celular? ¿Y cómo podemos prevenirlas? Las enfermedades infecciosas son enfermedades producidas por microorganismos como virus, bacterias y hongos, conocidos también como microbios. Por lo general, estas enfermedades son muy contagiosas. Una enfermedad contagiosa es la que se transmite de un organismo a otro, ya sea de una persona a otra persona, de un animal a una persona o de un animal a otro animal. En algunos casos, sin embargo, no se necesita estar enfermo para transmitir la infección. Les explico un poquito mejor. Existen portadores sanos que tienen un microorganismo patógeno en el cuerpo, o sea, un microbio. A estos portadores no se les desarrolla la enfermedad, pero sí la pueden transmitir. En nuestro caso son los asintomáticos, ¿cierto? En el caso del virus, es lo que nosotros conocemos como asintomáticos. Tienen el virus, pero no se les desarrolla la enfermedad, pero la pueden transmitir. ¿Listo? Una enfermedad contagiosa se puede transmitir de forma directa o indirecta. Es directa como ocurre en el caso de la amigdalitis o la gripe, en la que al toser, las personas pasan los virus a otras, mientras que la indirecta necesita un vehículo, es decir, otro medio que lleve la enfermedad. Pongamos un ejemplo. Un mosquito que lleva el microorganismo de la fiebre amarilla y va feliz picando a personas y animales. ¿Qué pasa entonces? Pues que transmite la infección. Seguro se preguntarán cómo sucede esto. Pues les voy a contar. Un animal tiene el virus. Un mosquito pica a ese animal y entonces el mosquito adquiere el virus. Pero el mosquito no se enferma. Luego este mismo mosquito pica a una persona y sí le transmite el virus. La persona se enferma y en consecuencia adquiere la infección. Las enfermedades infectocontagiosas requieren un reservorio o fuente de infección, un mecanismo de transmisión y una población susceptible. A esto se le llama cadena de transmisión. Y al tiempo que una persona puede seguir contagiando a otras, se le llama periodo de transmisión. Utilicemos otros ejemplos para que nos quede más claro. El sarampión.
En esta enfermedad, el reservorio es la persona. Este virus se transmite vía aérea con las secreciones como son la tos o los estornudos, que provocan que otras personas se enfermen. Veamos ahora el caso de la peste negra. El reservorio son las ratas. El mecanismo de transmisión son las pulgas de las ratas que al picarlas adquieren la bacteria. Luego, si esa pulga infectada pica a las personas, que son la población susceptible, le transmiten la bacteria. Por lo tanto, la persona se enferma. Para cada una de las enfermedades infecciosas, el tiempo de transmisión es variable dependiendo del tipo de infección causada por bacterias o virus. Todos hemos sufrido de infecciones, ¿cierto? Pues veamos cómo estos virus y bacterias entran en nuestro cuerpo. Empecemos con las bacterias. Ellas entran por inhalación, a través de la nariz o de la boca, por la digestión, es decir, que nos las comemos, o bien pueden entrar por una herida en la piel. Una vez adentro, las bacterias producen una sustancia llamada factor diseminador, que es la que permite que esta bacteria se reproduzca en el medio ideal. A medida que se reproducen en su sitio escogido, estas empiezan a competir con las células sanas por los nutrientes y el oxígeno, y al mismo tiempo van produciendo toxinas que salen a invadir el tejido aledaño, o se ponen a recorrer el cuerpo buscando atravesar la membrana plasmática. ¿Y saben para qué? Para cambiar el metabolismo de la célula. Nuestro cuerpo, al detectar esto, manda a su ejército de leucocitos, que son fagocíticos, es decir, que salen a comerse las bacterias. Pero a veces los leucocitos no ganan la batalla y se produce la infección o pus, que son los leucocitos muertos que fueron invadidos por las bacterias que se reprodujeron dentro de ellas, haciéndolas estallar y regando la infección. En el caso de los virus, una vez que entran al cuerpo, a diferencia de las bacterias, estos no tienen manera de reproducirse independientemente. Recuerden que ellos necesitan de una célula huésped. Atraviesan las membranas plasmáticas de las células sanas y penetran el núcleo, y allí se adueñan de su ADN y la ponen a funcionar como ellos necesitan, y así logran ensamblar más virus. De un virus que entra y se reproduzca, nacen más de 1 millón que salen a pasear por el torrente sanguíneo. Y al igual que con las bacterias, nuestro cuerpo manda a su ejército de leucocitos en cuanto logran identificar qué tipo de virus es. En la mayoría de los casos logran destruirlos. Desafortunadamente hay otros que son más resistentes que los leucocitos y logran enfermar. Y allí es donde comienza una infección por virus. Para prevenir todas estas enfermedades infecciosas, es necesario, primero, vacunarse. La vacunación crea anticuerpos que son necesarios para la lucha contra ciertas bacterias. Segundo, mantener sano nuestro sistema inmune, quien es el encargado de defendernos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Comiendo balanceado y haciendo ejercicio regularmente. Tercero, pero no menos importante, mantener una buena higiene personal y ambiental, ya que las bacterias se encapsulan en ambientes faltos de higiene. Pero eso no es todo. Debemos fomentar hábitos importantes que ayudan a prevenir infecciones que entran por las vías digestivas, como por ejemplo, lavarnos las manos con frecuencia, antes de comer y después de ir al baño. Lavar frutas y verduras antes de comerlas. Almacenar los alimentos para evitar el contacto con insectos y roedores, para prevenir que dejen microorganismos en ellos. Cocinar muy bien carnes y pescados. Y por último podría ser hervir el agua antes de consumir. Las infecciones de transmisión por inhalación se pueden evitar recomendándole a la persona infectada usar tapabocas y evitar toser o estornudar en las manos. Es mejor hacerlo sobre la manga o antebrazo. ¿Recuerdan cómo? Arrojar los pañuelos en la caneca una vez que sean utilizados, lavar las manos con frecuencia y evitar tocar objetos de uso común con las manos contaminadas. Las infecciones de transmisión por heridas en la piel o en las mucosas se previenen utilizando guantes antes de manipular la herida, lavar muy bien la zona afectada y utilizar siempre antisépticos. Para prevenir enfermedades de transmisión sexual, lo más efectivo es posponer la actividad sexual.
Evitar tener numerosas parejas y siempre utilizar preservativos que protegen contra el SIDA, gonorrea, sífilis, entre muchas otras enfermedades venéreas. En conclusión, prevenir enfermedades infectocontagiosas es muy fácil, mientras sigamos los 3 pasos. Vacunarse, comer saludable y tener una buena higiene personal. Bueno, entonces ahí les dejo esas recomendaciones para seguirnos cuidando contra este virus, este COVID que nos tiene acorralados. Bueno, mis queridos niñas y niños, nos vamos porque tengo clase ahora enseguidita. Entonces nos estamos viendo, nos vemos el jueves. Me envían los trabajos, por favor. Chao, chao y muchas gracias. Chao, profe. Chao, muchas gracias. Profe, que le vaya bien. Chao, chao. Bendiciones. Chao, profe. Chao, chao. Me envían los trabajos, no se les olvide. Chao, chao. Hasta el viernes hay plazo. Chao, chao.